Leí el texto, ¿verdad?, que dice aquí la Escritura, y donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán también las águilas. Está hablando de un cuerpo muerto que cualquiera lo lee. Hay unas Biblias que no hablan de las águilas, sino que hablan de que estarán allí los buitres, imagínense, los carroñeros. Pero es una gran diferencia, aunque ambos sean rapaces, que uno sea un samuro, o que sea un buitre, o que sea un halcón, a lo que sea un águila. No se puede comparar nada más nunca. Porque Dios le dio una característica al águila que no se la dio a ninguna de estas otras aves. Y es que el águila tiene una visión, un alcance visual que no la puede tener ninguna de estas otras aves. Amén. Y le dio alas para elevarse a las alturas, que tampoco se las dio a estos animales, a estas otras aves. De tal manera que si ellos intentaran hacer lo que hace un águila, dice el hermano Branham, que conocía bien la naturaleza, quedarían desplumados. No podrían seguir y alcanzar la altura que consigue un águila. Pero todo eso que podemos ver allí en cuanto a las características de esa ave, lo natural, era Dios tratando de mostrar a través de las características de este animal lo que sería el creyente de esta última generación. Amén. De que tendría visión, que tendría un alcance espiritual para ver las verdades de Dios. Amén. Y le digo que eso es algo muy interesante, de que Dios, sabiendo que venía un mensaje que era tan directo, también tuviese un tipo de creyentes que pudiera percibir la verdad de Dios. Amén. Que no estuviera realmente dentro de una iglesia porque le dan palmaditas o cosas como esas, sino que él tendría la capacidad para entender lo que es esta palabra, y esa palabra resultaría su alimento. Amén. Él Amén. dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahora sí vamos, es donde quiera que estuviera el mensaje de Dios para la hora, allí estará el creyente de Dios. Amén. Porque hay mucha cantidad de personas creyendo, pero mensajes que ya vinieron en su tiempo y ya hicieron la labor. Entonces, allí es donde aparece el carroñero. Allí es donde aparece, en los tiempos del Señor Jesucristo no fue aceptado como tal. Nadie podía creer que ese hombre fuera el Mesías. Pero ya después que han pasado tantos años, ahora sí aparece la gente que dice, ahora sí creemos en Cristo, cosa que no lo hicieron en el tiempo cuando Él estaba allí. Solamente un 9% de los que habitaban aquella región, dice el profeta, creyeron que Jesús era el Mesías prometido. Amén. O sea que la característica de la gente es no creer el mensaje cuando Dios lo envía en su tiempo. Amén. Sino cuando ya ha pasado una cantidad de años, es cuando dice, oye, ese era el mensaje. Pero cuando ya el mensaje ha cambiado y Dios ha traído otro mensaje más. O sea que ya cuando el mensaje ya está viejo, es cuando vienen a decir verdaderamente lo que él decía era verdad. Igual que el hombre que le atravesó el costado allá dijo, verdaderamente este Hijo de Dios era. Pero cuando ya vio que la naturaleza se interrumpió allí, hubo esa conmoción y hubo ese eclipse. Y cuando el terremoto se presentó, dijo, oye, verdaderamente este era Hijo de Dios, demasiado tarde. No creyeron en el momento agradable cuando podía ser aceptada esa verdad de Dios. Cuando podía, realmente las personas tenían la oportunidad de identificarse con el Señor. Sino una vez que ya ha concluido el mensaje, que ya Dios lo ha enviado, entonces cuando ya pasa el efecto del mensaje, verdaderamente. Esa es como la gente, la cantidad la millonada de gente hoy que lee la Biblia y dice, ¿y cómo esa gente antediluviana, cómo esa generación antediluviana no creyó el mensaje de Noé? Eso le correspondía era a ellos. Ahora sí aparece una cantidad de personas que dicen, pero si el diluvio, eso estaba clarito. No estaba nada clarito porque nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Así que cuando Dios envía el mensaje, se requiere de una capacidad, de una habilidad dada por Dios para captarlo en el momento en que Dios lo está enviando. Amén, amén. Por eso es que dice allí esa escritura, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios está hablando, y en esta generación, Dios está hablando de la manera más directa que le puede hablar a un creyente. Aquí no está Dios jugando con que si la salvación tuya depende de que juguemos esto, de que juguemos a la iglesita. Dios está hablando directamente con el creyente predestinado. Amén. Es una cosa dura
Por eso le estoy diciendo tiempo de águila. Hermano Abraham dice que él conocía bien la naturaleza y conocía muy bien de la historia de la característica de los águilas. Y él dice que el águila pone sus huevos allá en lo alto de la roca, la montaña, allá arriba. Y le hace sus aparejos al nido. Unas ramas que tienen púas y cosas como esas. Pero le pone sus aparejos mientras están allí los huevos. Luego que ya nacen los aguiluchos, ellos están ahí, como dicen, cómodos. En ese nido que le ha hecho el águila, la madre águila, con sus aparejos y todo. Pero cuando ya la madre águila ve que ya sus aguiluchos ya tienen suficiente plumaje, entonces les quita los aparejos. Esa es una madre ruda. Le quita los aparejos para que ellos sientan la necesidad de volar. Para que no se queden ahí todo el tiempo, que la madre águila les traiga ya el pez, les traiga el alimento, sino que ellos también puedan ejercitar esas alas. Amén. Puedan elevarse también en las alturas, porque para eso están hechos. Amén. Y el hermano Blanco dice que esa madre águila, cuando ya los aguiluchos están entendiendo el lenguaje de ella, dice, le hace un chillido tan fuerte que los echa para atrás. Y eso tiene su razón de ser. Y él dice que es de la manera que Dios también habla a sus hijos. Dice que es de Dios la voz de Dios. ¡Oye! Amén. Entonces le habla tan fuerte, le habla como un trueno para que esa voz sea inconfundible, porque hay muchas voces también. Amén. Pero cuando la madre águila le habla, se dirige a su aguilucho, lo hace con tanta fuerza, oh hermano, que los aguiluchos se tiran para atrás y dicen, oye, esto es fuerte. Pero dice, para que cada sonido que haya en otras aves, otros animales, no vayan a confundir a sus aguiluchos. Y por eso que le estoy diciendo, todo eso tiene su razón de ser, y es Dios caracterizando lo que es sus hijos en esta generación. Porque quien hable de Dios, hermano, hay muchas historias de Dios. Pero este es el tiempo cuando Él dijo que descubriría todo el misterio de cómo Dios ha venido obrando en cada una de las generaciones. Amén. Y yo le digo que eso es bastante misericordia de Dios, que Él no tiene por qué decirnos, pero que Él nos diga cómo es que Él ha estado lidiando con sus hijos a través de estos 2000 años. Y hasta dónde hemos llegado y cómo hemos llegado hasta acá también. Amén. Que ya para nosotros es algo, como digamos, común, de saber que Dios ha enviado 7 mensajeros y cada uno de ellos ha tenido el mensaje de parte de Dios para alimentar a su simiente en toda esa generación, en todas esas edades. O en ese lapso de tiempo cuando Dios levanta el mensajero. Esa era una realidad que nosotros no lo sabíamos. Hoy en día la gente está embelesada. Mire, hermano, que traiga lo suficiente, haga pacto con el Señor para que tenga una millonada. Todo se ha convertido en un asunto económico, de hacer pactos, de hacer esto, de hacer aquello, y pura siempre bendiciones, y puras cuestiones que tienen que ver con los bienes materiales, con la abundancia material, cosa que no sería mala, pero no que sea tampoco el único objetivo de que una persona solamente esté enfocada a que, mi hermano, si hoy usted tiene una casita, ya piense que va a tener una quinta, que piense que va a tener un palacio. No, eso no es la carrera. La carrera es la salvación de tu alma. Amén. La salvación de tu alma, que no hay nada en el mundo con que se pueda pagar. Amén. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Los afanes por obtener bienes materiales, déjenlos a un lado, que si Dios le va a dar, se los va a dar de cualquier manera. Amén. Si Dios lo tiene a usted en su plan predestinado para darle algunas riquezas o darle algunos bienes materiales, Dios se los va a conceder. Amén. De la manera que usted ni se la imagina, pero Dios sabe cómo hacerlo. Amén. Dios sabe también cómo administrarlo, porque hay gente que no sabe tener riqueza, hermano. Hay gente que cuando empieza a tener riqueza dice, ¿para qué Dios? Si ya yo tengo lo que necesito. ¿Va para la iglesia? No, si, ¿para qué? Estoy muy ocupado. Tengo que ir al banco a sacar, tengo que ir a esto. Y ir a un banco hoy en día significa gastar o un día o medio día, por lo mínimo, para sacar una tontería. Pero lo que le estoy diciendo, las excusas que hoy en día se sacan para no atender al llamado de Dios. Amén.
Y realmente, como le digo, cuando una gente tiene las comodidades, pareciera que Dios no hace falta. Sino solamente Dios hace falta en el momento cuando ya nos vemos que hay una sentencia, hay un diagnóstico médico o hay alguna cosa que dice, bueno, ya usted lo que va a morir, dice, ay, así, Dios, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa contigo? Ahí es donde venimos echando menos a Dios. Pero realmente Dios ha estado todo el tiempo pendiente de sus hijos. ¿Por qué? Porque el Dios de las que me diste, Padre, ninguna de las ovejas que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Todo el que está ordenado por Dios para tener vida eterna, vendrá a Dios en el tiempo que Él se ha manifestado aquí en la tierra. Porque nadie va a estar tomando decisiones después que se vaya de aquí. Las decisiones tiene que tomarlas es ahora. Su identificación con el Señor Jesucristo tiene que ser ahora. No después que se haya ido de aquí, de esta tierra, sino hasta, porque le digo, hasta el último suspiro todavía una persona tiene la oportunidad, como lo vimos allí en el Monte Calvario, cuando aquel hombre que estaba allá en los estertores de la muerte, al igual que el Señor, y estaba en sus malhechores, pero este hombre todavía, crucificado también al lado del Señor, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás ya no podía decir más nada. Pero fíjense, la última palabra que pudo, la última frase que pudo pronunciar es acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y enseguida tuvo la respuesta del Señor. Es cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, qué palabra tan firme. Ahora se dice, si esa palabra fue firme para aquel hombre que estaba allá en los estertores de la muerte, en la fase final, piense que ese mismo Dios que habló allá también vive hoy. Y que también está extendiendo la misma palabra, no en la misma forma que se la dio a aquel hombre que estaba muriendo, sino a usted se la está extendiendo de una manera diferente, pero con el mismo resultado, de que usted tenga vida eterna. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, han sido 2000 años de historia de la iglesia, de la historia cristiana, y la gente se pierde muchas veces en los laberintos de la historia. Y la gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando mataban tantos cristianos, tantas personas que se identificaban con ellos, iban y los tiraban al circo allá para que los devoraran los leones? ¿Dónde los quemaban en la estaca? ¿Dónde los hacían pasar por castigos tan crueles hasta matarlos? Donde se registra que mataron 68 millones de personas. Claro, no los mataron como cristianos, sino que los mataron con el calificativo de herejes. De herejes. Así que eso de hoy en día que ya una persona diga evangélica o evangélico, ya no le suena tan feo. Pero en aquel tiempo del oscurantismo, identificarse con el mensaje que Dios había traído significaba la muerte. Esa es una táctica que usó Satanás allá, de que todo el que se identificara con el Señor Jesucristo iba directamente a la muerte. Y la gente se pregunta y dice, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Estaba con los brazos cruzados mientras mataban ancianos, mujeres, niños. ¿Dónde estaba Dios? Nosotros no podíamos entender cómo era que Dios permitió esa masacre, esa matanza de tantos creyentes de Él, de la palabra. Y es ahora en este tiempo cuando Dios devela todo el misterio y dice, era que Dios estaba dentro de ellos. No era que nos había abandonado, sino que Dios estaba dentro de ellos. Porque así como Él padeció, siendo Dios manifestado en carne, Él ha permitido también que la iglesia pasara también por ese tipo de sufrimiento. Y es ahora cuando estamos, como dicen, viviendo en una edad donde no está prometido que venga una persecución y mate a la iglesia, mate a los cristianos, porque sí va a haber el intento, pero Dios levantará su iglesia antes de que empiece esa grande persecución. Dios está hablando claro. Dios está hablando claro. Y la causante de todas esas matanzas, ahí está en la escena también. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice, no, pero verdaderamente esos asesinos de la historia, no se preocupe que esa misma organización criminal todavía existe hoy. Y el profeta dice, ella tiene un corazón impenitente, o sea que no ha pedido perdón
persona del hermano Branham, para darnos el mensaje que nos restaure a la fe original que tuvieron estos apóstoles. Que nos lleve otra vez al fundamento bíblico y no estemos entonces todavía confundidos con tanto credo, con tanta cosa que hay hoy en día. Sino que usted puede entender, por eso le estoy diciendo que esta es la edad donde Dios iba a hablar claramente al creyente. Iba a sacar las verdades de la palabra y se les va a poner así. Amén. Oh, hermano, eso es muy fuerte. ¿Cómo crees que eso sea así de esa manera? Hermano, por eso le estoy diciendo que esta es la edad del águila. Amén. Un animal rudo. Un animal rudo. No es cualquier lorito que está allí que le están diciendo para que repita cosas, sino que este es el tiempo donde Dios se manifiesta en su espíritu con una forma dura, pero es para que los hijos en este tiempo no sean confundidos por ninguna otra cosa extraña. Amén. ¿Me está entendiendo? O que vayan atrás de alguna oferta denominacional, alguna cosa que sea fuera de la palabra. Dios en esta edad está hablando de una manera directa a sus hijos creyentes. Y ha venido acá, no, hermano, que no hemos venido a perder el tiempo. No hemos venido a jugar a la iglesita. Hemos venido a oír del plan de la salvación. Amén. De cuál es el plan que Dios tiene para nosotros ser salvos en nuestras almas. Amén. Porque a veces que la gente dice, no, ya el evangélico no puede morir. No puede morir espiritualmente, pero todos mientras estemos aquí avanzando en el tiempo y el tiempo va haciendo, como digamos, mella en nuestro cuerpo, estamos propensos a irnos. Amén. Y ya cuando ya somos muchachos de la tercera edad, piensen en la palabra, muchachos de la tercera edad. ¿Usted cree que puede haber muchachos de la tercera edad? Oh, bendito el nombre del Señor. Bueno, eso para que usted entienda que a estos muchachos de la tercera edad ya el tiempo indudablemente va haciendo efecto aquí en el cuerpo. Y Pablo dijo, si esta nuestra habitación terrenal se deshiciere, ya tenemos otra. En los cielos, no hecha de manos de hombre, no intervención de fulana y fulano, sino que esa es hecho de Dios. Amén. Es el cuerpo lo que llega a deteriorarse y en todo caso va a la tumba para que se fusione otra vez el cuerpo con la tierra. Pero nuestra alma continúa. Amén. Amén. Y esa alma que continúa, que como dice que va más allá de esta vida, es la que necesita alimentarse con esta palabra. ¿Cómo y de qué manera? De la manera que Dios nos las está revelando. Amén. Que cada persona que se allega a Dios se identifique con el Señor Jesucristo. Amén. Que tome la palabra, que tome el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y siga adelante. Practique todas esas cosas, póngalas en práctica y siga adelante. Amén. Que no solamente se quede como un espectador por años y años viniendo a la iglesia, sino que tome las decisiones que nos lleven entonces a tomar estas acciones y Dios empiece a lidiar directamente con la persona. Amén. Porque mi hermano, cuando uno llega a la iglesia como nuevo, uno no entiende de qué se habla. Como dijo un señor que fue a un culto y el hermano refirió que el águila y el zamuro, y luego estaba bravo con el que lo llevó. No sé si la hija, el hijo, dijo, pero desde que llegué allá al culto, ese hombre no empezó bien cuando ya empezó a llamarme zamuro. Dije, ¿por qué no tomaste la parte del águila? Porque ese Dios más bien te tratado como el zamuro, entonces es algo ofensivo para él. Entonces, realmente Dios en este tiempo está hablando de esa manera tan directa al creyente para que haga lo que tiene que hacer. Amén. Y luego entonces Dios lidie personalmente con cada individuo, porque uno cuando viene al Señor uno no sabe. Es como cuando usted nace en la tierra aquí, cuando usted nace aquí en este mundo, usted no conoce a nadie. Empieza a conocer a papá y a mamá y a hacerle cariñitos con el tiempo y después es que viene dándose cuenta de qué es el mundo que está a su alrededor. Y viene a conocer que el tío, que esté la abuela, pero ya eso es cuando va pasando el tiempo. Ahora, ¿qué le dice a usted cuando usted viene a la iglesia y la Biblia dice, te es menester nacer de nuevo otra vez? Amén. Amén. Hay que pasar por un proceso, así como usted pasó por un proceso para nacer en lo natural, también necesita de un proceso para nacer espiritualmente y usted pueda reconocer a Dios como su Padre. Amén. Para que pueda reconocer esta palabra como su Padre espiritual. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Sí, Señor. Cuando el papá le dice, ay, el papá, y al muchachito ya va creciendo y dice, si no lo ve y oye la voz del padre, dice, ya sabe que es el padre que está allí.
pero es cuando ya ha pasado un tiempito, ¿verdad? Un tiempecito. Entonces, a medida que usted va escuchando la palabra y dice, oye, pero qué palabra tan dura la que dio ese hombre. Pero a medida que usted vaya pasando, si permanece oyendo la palabra, dice, ah, pero es mi Padre que está hablando la palabra. Como Dios es espíritu, Él necesita de una instrumentalidad humana para hablarle a usted lo que está aquí en la Biblia. Amén, amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, el plan que tenemos, el plan de la salvación, como Dios ha querido revelarnos, es el mismo que Dios utilizó allá cuando Adán y su mujer pecaron. No ha cambiado el plan de Dios, hermano. El plan de Dios allá, cuando ellos pecaron, cuando la primera pareja de los hijos de Dios pecó, ellos trataron de acercarse a Dios por medio de una vestidura hecha de una higuera, una hoja de higuera, que se cubrieron, se hicieron su delantal para cubrir su desnudez. Y Dios dijo, eso aquí no funciona. Eso no funciona. El hermano Abraham dice, de esa manera, Dios estaba dando a entender que nadie puede acercarse a Él mediante un credo religioso. Amén. Mediante una concepción suya, muy personal, muy particular. Entonces, ya ve que para que la vestidura correcta para acercarse otra vez a Dios mató el animal. Amén. Derramó la sangre del animal para hacer entonces la vestidura que iba a cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Amén, amén. Fíjese, derramó la sangre del animal. Amén, amén. ¿No fue también un cordero el que vino al monte Calvario allí para derramar su sangre? Amén, amén. Ve usted como allá fue la figura. Lo que Dios hizo en figura era lo que ya Dios tenía en mente que sucedería siglos después cuando viniese el Señor Jesucristo representando al verdadero Cordero de Dios que con su sangre quita el pecado del mundo. Amén, amén. El verdadero Cordero de Dios, porque aquellos eran corderos en lo natural, pero que no podían ser una sangre, derramar una sangre perfecta, porque era una vida inferior a la vida humana. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Dice, bueno, usted dice la Escritura, según la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Dice, pero Dios le permite traer un animalito y ser sacrificado por esa alma, por esa persona. Pero ¿qué pasa allí? Eso no va a funcionar sino hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Amén. Porque esa sangre del animalito era una sangre tipo inferior a la sangre que se tenía que derramar para traer la redención del ser humano. Amén. Entonces, Amén. Dios en forma de hombre, en carne humana, vino para ser sacrificado. Amén. Como dice la Escritura, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber el diablo. Amén. Mi hermano, ahí está el verdadero Cordero de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo aplicar la sangre después de 2000 años de haber sido derramada? ¿Cómo aplicar esa sangre a nuestras vidas? Allí es donde Dios nos está hablando. ¡Es por fe! Usted tiene que creer en la obra del Señor efectuada en el monte Calvario hace 2000 años. Amén, amén. Porque nadie tendrá ni siquiera una pizca, una gota de sangre para decir aquí está algo, aquí está el Santo Grial que tiene todavía, como dice por ahí los que inventan tantas cosas. El Santo Grial que está la sangre del Señor. Nadie posee nada de esa sangre, porque yo le digo, todo lo que formaba parte del cuerpo del Señor Jesucristo entró en la resurrección. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hermano Radio, ni un cabello del Señor Jesucristo quedó en la tumba, porque todo tenía que ser resucitado. Amén. Dando a entender que hasta el más mínimo creyente de Dios que forma parte del cuerpo del Señor Jesucristo, cuando se complete su venida, también se irá con Él, si es parte de la palabra. Amén. Aquí no estamos hablando de favoritos, de que nos vamos porque nosotros creemos que somos los únicos favoritos. Aquí está descubierto el plan de la salvación. Amén. Para ser parte del cuerpo de Cristo tienes que ser como Él, y Él es la palabra. Amén. Tú tienes que identificarte con la palabra en el tiempo que Dios la está enviando. Amén. Aleluya. Al ser parte de esa palabra, automáticamente ya está formando parte de Él. Amén. Está formando parte de un cuerpo que es eterno
Por eso que dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no es que va a tener, sino tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ahora sí, está hablando de un juicio futuro, ¿verdad? Dice, y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Amén, amén. Mi hermano, mi hermana, Dios está hablando claramente. Por eso les digo, el texto que hemos leído es, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Porque el águila es el animal que come la carne en vivo. Amén. Cualquier otra ave, un samuro, uno de estos, un sopilote de estos, tiene que esperar que la carne se pudra, que se ablande, para ellos poderle meter el pico. Pero el águila no, el águila ve al animalito, ve el conejo, ve al otro, y lo que son presas de él, y los agarra y se los lleva a sí mismo. Vivo, carne viva. Cuando todavía tiene toda la sustancia, mi hermano. No tiene que esperar que esté en descomposición la carne para entonces meterle el pico, sino vivo. Se lo lleva a los corderos, se lleva a los conejos vivos. No esperando que lo atropelle un carro que ya esté podrido. Ahí no baja el águila, ahí bajan los amuros. Por eso que estoy diciendo, Dios está comparando al creyente de esta edad con las águilas. Amén, amén. Y yo por eso que hablo sin temor, porque yo sé que el que Dios ha levantado para creer su mensaje en esta edad no va a estar esperando, hermano, que regrese, que vamos a sobar la espalda aquí con un cepillito o alguna cosa. No, hermano, usted viene y él oye la palabra, y la palabra, por predestinación de Dios, va a encajar con esa naturaleza que ya Dios ha puesto en su alma. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Cuando el Señor habló su mensaje allá, o sea que el Señor no sabe predicar. Predicó un sermón y los religiosos salieron escandalizados y salieron disgustados y se lo hicieron saber al Señor. ¿Sabes? Que los fariseos, toda esa gente que ya tenía estudios de la Biblia, que ya conocía de la ley de Moisés, salieron ofendidos por lo que hablaste. ¿Usted cree que el Señor iba a tomar alguna nota, algún papel y decir, pido excusas por lo que he dicho? Dios nunca pedirá excusas por lo que ha dicho. Es lo único que le dio. Y el decirle a esa gente que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oh, bendito el nombre del Señor. Y ese mensaje no es muy contundente, muy tajante, muy duro para el poder, ¿verdad? Pero el que es de Dios, con todo lo duro que sea la palabra, siempre se quedará identificándose con la palabra. El Señor habló sermones que era con el propósito de deshacerse de toda esa multitud que lo que buscaba era comer pan y pez y todas esas señales, de llenar la barriga. Me buscáis no por las señales, sino por el pan que os hartaste, de lo que comiste, y que quedaron unas cuantas cestas allí. Pero cuando les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, no tiene parte conmigo. Y dijeron, no, eso sí no lo vamos a hacer. A comernos este hombre, no. Pedro se quedó y dijo, Señor, es que dura esta palabra. ¿Se quieren ustedes ir también? ¿Queréis iros vosotros? Y Pedro reflexionó inmediatamente y dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, eso es lo que le interesa al predestinado. No la comodidad de estar en un templo, no las comodidades o las cosas que puedan haber allí, sino la palabra que le transmite la vida eterna. Una palabra que tenga la sustancia de vida eterna y le esté dando seguridad a su alma. Oh, bendito el nombre del Señor. No porque lo diga yo, sino que tenemos que buscar el fundamento apostólico. Tenemos que buscar si esto que hablamos esta mañana fue lo que hablaron los apóstoles. Si ellos fueron que, entonces estamos en la continuidad o en la restauración de las cosas que habló Dios de que serían restauradas en el tiempo final. Después de 2000 años de la iglesia, después de haber caído en esas etapas de oscuridad, donde Dios ha ido sacando una lucecita hasta llegar a la luz mayor. Habrá luz en el tiempo de la tarde. Y yo le digo, en este tiempo, Dios sabía los creyentes que iban a identificarse con su palabra. Porque Dios cada vez que envía un mensaje, me dice, a ver quién lo cree. No, hermano, cuando Dios envía un mensaje, sea del tipo que sea, si es de juicio, de advertencia, lo que sea, Dios ya tiene un creyente allá predestinado, preordenado para que crea esa palabra. Dios, viene el diluvio. ¿Cuántos van a creer ese mensaje? 8 personas. Cada vez que Dios
Dios tiene predestinado para eso. Amén. Entonces digo, Dios a través del mensaje que Él abre en cada edad despierta y capta a sus hijos creyentes. Amén. Mientras esa palabra no le caiga bien a este, no le caiga bien a aquel, no le caiga bien a aquel, a la simiente de Dios le cae bien. Amén. Amén. Quisiéramos que fuera una gran cantidad de personas, pero ese es asunto, eso es potestad de Dios. Amén. De que si Dios envía un mensaje y dice, de este mensaje solamente van a creer 3 personas en el mundo, eso es Dios. ¿Y quién le va a decir que no? Ahí están los judíos. Dios dijo que los restauraría, que los volvería otra vez a su tierra, y Dios ha cumplido su palabra. Amén. Ahí hay ya más de 10 millones de personas, pero la Biblia dice que Dios enviará 2 testigos para sacar 144,000 creyentes judíos. ¿Qué evangelista puede sacar más de eso? Nadie, porque ya Dios lo tiene contabilizado. Amén. Son 12 tribus y habrá 12,000 salvos de cada tribu de Israel. Amén. Este es un balde de agua fría para los testigos de Jehová, porque yo pasé por ahí y los testigos de Jehová decían que los 144,000 eran ellos. Pero ¿cómo es que los 144,000 se dice que es de las tribus del pueblo de Israel? No, porque nosotros somos el Israel espiritual, porque todo se le busca la vuelta, ¿no? Son 12,000 de cada tribu, son 12 tribus, son 144,000. Amén. Ellos van a recibir el mensaje de estos 2 profetas que aparecerán en la escena cuando la iglesia sea levantada. Amén. Amén. El gran secreto de Dios ha sido dado a conocer. Amén. Es cuestión de que usted y yo nos preparemos para que Dios entonces siga desarrollando su programa y nos vayamos de aquí y Dios saque a esos 144,000 judíos que son el remanente del pueblo de Israel. Amén. Hermanos, Dios está hablando claro. Dios está enviando un mensaje para que usted y yo nos preparemos, nos aparejemos espiritualmente, Amén. para que nos apartemos de las mundanalidades y de toda cosa que pueda corrompernos espiritualmente. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Que nos aparte de toda contaminación del alma. Aleluya. Oh, Amén. bendito el nombre del Señor. No es que vamos a hacer aquí un cuadro de normas de lo que debe y no debe hacer, sino que lo que estamos diciendo es ponte bajo la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Randy, hay veces que la gente llega a una iglesia y dice, no fume, no haga esto, no haga, no, cuando lo que debe decir es lo que debe hacer. Amén. No lo que no debe hacer, sino lo que debe hacer. Amén. Y lo primero que debe hacer es aceptar la salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Proceder a bautizarse y luego, con la intervención de Dios en su alma, todos esos vicios van a desaparecer automáticamente. Amén. Amén. Yo una vez cuando estaba en los baticos, me decía una señora, yo sí creo el Evangelio, a mí me gusta, pero yo soy devota de San José, ¿qué hago yo? Y yo no sabía qué decir, porque se había creado en la idolatría, aunque es una idolatría disfrazada, porque no le va a decir, este es un ídolo, sino que usted a través de este mediador, este santito milagroso, no, esa es idolatría, o sea, espiritismo en todo caso. Y yo no había que decirle. Y la señora se ve que le gustaba el Evangelio. Hasta que me di cuenta y dije, pero si el Señor ha dicho en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo sabré descansar. Que vengan los que vengan con idolatría, que vengan mentirosos, que vengan borrachos, que vengan groseros, lo que sea. Y yo les voy, por medio de mi espíritu, los voy a santificar. Amén. Amén. Los voy a santificar, les voy a quitar todas esas cosas que se le han pegado en el mundo. Porque cuando estamos en el mundo, en los vicios, somos parte de la basura que está en el mundo también. Así es. Eso delante de Dios. Somos gente que dice, somos vasos sucios delante de Dios. Por eso es que están representados aquí estos 3 vasos. Esto es cuando Dios nos sacó de donde estábamos en el mundo. Nosotros éramos también parte del estercolero. Nos limpió y nos trajo su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llegamos a la iglesia? Proceder, identificarnos con Él y que sea entonces el Espíritu del Señor el que produzca esa santidad en nuestras vidas. Como dijo Juan, yo vengo bautizándolo con agua, pero el que viene detrás de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego es lo que quema la escoria, mi hermano.
sabe que uno dice, a veces en unas cafeterías cuando llega una persona, dice, pero me esterilizas el vaso. O sea, que lo pasaba por el vapor caliente para que donde habían tomado tanta gente del vaso, le quedara limpiecito. O sea, la confianza que tenían que ese vapor caliente dejaba el vaso bien limpiecito. Ahora, si eso lo puede hacer una máquina, ¿cuánto más el Espíritu de Dios podrá hacer algo para limpiar tu alma completamente? Amén, amén. De tal manera que no seas un remiendo entre mundana y cristiana, sino que seas una persona limpia con la gracia del Señor. Porque el Espíritu del Señor va a venir a ser morada en usted porque usted previamente se ha identificado con Él. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Por la misericordia de Dios. Amén. ¿Cómo hemos llegado? Yo siempre digo a los hermanos pastores, hagan en su mente una línea y vayan trazando en esa línea las etapas, cómo Dios ha venido lidiando a través del tiempo hasta llegar a nuestro día. Amén. Y podamos entonces tener bien claro cómo Dios en su misericordia ha estado lidiando por su Espíritu y con sus mensajeros a través de las edades hasta llegar al punto donde estamos hoy. Amén. Por eso digo, cuando Dios nos muestra esa gráfica de esa pirámide, démosle gracias al Señor que hasta a través de lo que la visión que le dio el profeta, que en esa gráfica están todas las etapas por donde Dios ha venido lidiando con su iglesia hasta llegar a la fase donde estamos ahora. Y le estoy diciendo una cosa, este mensaje no tiene retorno porque Dios lo ha hablado. Amén. Dios no pide excusas por lo que ya ha dicho. La Biblia dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Amén. Y yo digo, si Dios envió la palabra que iba a traer diluvio y lo trajo, y Dios envió a Moisés con una palabra para sacar al pueblo de Israel de allá y cumplió su palabra, lo que había prometido a sus padres, a los patriarcas, ahora el mensaje de Dios es bien claro en esta generación. Ahora no es un arca, ahora no es atravesar el mar rojo, ahora es irnos en ese rapto con el Señor. Amén. Amén. Ya Dios lo habló. Amén. Y Dios no retrocede en lo que ha hablado. Hay un mensaje entonces que llena el requisito de Dios para que nosotros podamos ser aprobados e irnos de esta tierra antes de que entre en convulsión. Amén. Antes de que ya la naturaleza sea interrumpida y venga la grande tribulación. Amén. No les estoy metiendo miedo, porque no es el caso. No es el asunto de meterles miedo y decir, oye, verdaderamente no es que sí, y yo me quiero quedar en la tribulación. Bueno, nadie se quiere quedar. Pero el asunto es que gracia divina nos lleve a ese nivel espiritual. Amén. Que la gracia de Dios nos dé el entendimiento necesario y nos dé gracia para vivir su palabra y ser aprobados delante del Señor. Amén. Amén. Porque cada quien aquí va a tener que usar, como digamos, tener el reconocimiento del Espíritu dentro de su propia alma. Amén. Amén. Que cuando usted sabe que tiene el Espíritu de Dios allí en su alma y usted hace algo indebido, Él se lo dice. Así es. Él le va a redarguir en su conciencia. Amén. Amén. Y le va a estar diciendo lo que has hecho no está correcto. Sí, Señor. Y dele gracias a Dios porque esa conciencia se va a activar, esa conciencia del Espíritu Santo se va a activar y va a estar funcionando para que usted no haga las cosas incorrectas. Así es. Bendito el nombre del Señor. Como dice por ahí, la conciencia está ahí como un perrito ladrando, diciendo, mira que esto está advirtiendo que uno se está metiendo en un terreno indebido, pero salvo que, como dicen, de tanto echarle palo muchas veces al perro, ya el perro no ladra. Y muchas veces la persona de tanto darle palo a esa conciencia ya no le funciona, porque ya, bueno, no importa. Y lo que hago, y el Espíritu le está condenando por eso. Así es. Porque no hay una persona que tenga el Espíritu de Dios que no perciba en el nivel que el Espíritu se está moviendo en su alma. Amén. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, dirigiéndose allí en su carta a los discípulos, dice, y al Espíritu Santo no lo vayan a contristar, porque con Él están sellados hasta el día de la redención. Amén. No entristezcan el Espíritu de Dios que ha venido a ser morada en su alma. Aleluya. Amén. No apaguen el Espíritu. Fíjate bien que el Espíritu también tiene su manera de mostrar
demostrar que está allí en usted y usted habla la palabra, usted ora, usted canta, porque hay vida espiritual. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero cuando se apaga, no tiene ganas de venir para el culto, no tiene ganas de leer, no tiene ganas, se apagó. Así es. Se apagó el espíritu. Y yo le digo, si hay un tiempo donde usted y yo debemos de velar para que este espíritu no se apague, es ahora. Amén, amén. Para que no caigamos en la figura de las vírgenes falsas que cuando estaba en pleno desarrollo de la venida del Señor y dije, aquí el esposo viene. Ellas estaban durmiendo. Ellas estaban cabeceando y durmiendo. Y cuando ya vino y se llevó entraron las vírgenes prudentes y cuando ellas llegaron, abran la puerta que ya estamos listas. Ya estamos preparados. Ya era demasiado tarde. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano y mi hermana, Dios ha enviado un mensaje para que tú te prepares espiritualmente porque viene la manifestación de la palabra de Dios. Amén. Viene una manifestación para todo el mundo, créalo o no. A unos de bien y a otros les será de mal. Así es. A ver si me entienden. Cuando Dios envió las aguas del diluvio, esas aguas hicieron que el arca que Noé había construido y que era motivo de burla por tantos años, flotó con esas aguas. Flotó y se confirmó que no estaba loco, que era un profeta de Dios. Amén. Entonces esas aguas que hicieron que flotara el arca de Noé fueron las mismas aguas que ahogaron a los incrédulos. Amén, amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, la palabra va a ser manifestada, quiéralo usted o no, pero ya Dios ha sentenciado a esta generación. Amén. Habrá una resurrección, habrá un cambio de cuerpo, una transformación, pero habrá un juicio como nunca lo ha habido antes aquí en la tierra. Amén, amén. Una tribulación cual nunca la ha habido aquí en la tierra. Así, dice, hermano, pero ¿por qué habla así tan fuerte? Hermano, porque es que la hora así lo amerita. Amén. No podemos seguir juzgando a la iglesita, es un asunto de tomarlo o dejarlo. Amén. ¿Ven? Este es un Dios que nos está diciendo, el tiempo es ahora. Amén, amén. Es tiempo de aparejarse. Tú estás sucia, estás sucio. Dice el que esté sucio, ensúciese más. Pero si alguno tiene santidad, si alguno tiene limpieza, límpiese más. Amén. Porque Dios tendrá en su gracia para hacer que usted siga siendo más santificado y más santificada también. Amén, amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, estamos en esta generación que tiene la más grande promesa que haya habido para los hijos de Dios a través de todas las edades. Amén. Porque esta generación o esta edad en la que estamos viviendo termina con el rapto de la iglesia, Amén. lo cual se ha estado esperando por 2000 años. No son 2 días, sino 2000 años. Dice, Dios mío, hay que, cuando Dios habla una palabra, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Hay veces que usted le hace una petición al Señor y si a la semana no la ha respondido, ahora ya Dios se olvidó de esto, ya está. Pero, ¿cómo? Por eso es que dicen por ahí, Dios tarda pero no olvida. Ese es un dicho que hay por ahí, ¿verdad? Y hay que tener paciencia para esperar en las promesas del Señor. Pero todo lo que ahora estamos refiriendo ya fue dicho hace 2000 años atrás, 2400 años atrás, 3000 años, y ahora es cuando lo estamos viendo suceder en la escena. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahora entonces, por eso que dice, una edad de oro para el creyente, porque es el tiempo cuando Dios le está hablando claramente, mira, lo que tienes que hacer es esto, haz aquello, y no meterlo a uno a través de un laberinto denominacional. Amén. Porque los que vivimos estas etapas de pasar por esos laberintos denominacionales, sabemos de qué estamos hablando. Yo cuando estuve con los testigos de Jehová, Dios mío, y ya yo vendía la atalaya y el despertar, los libritos que hacen ellos. Y yo decía, ya esta alma que se le está hablando de estas cosas, del reino de Dios, y hablan del reino, el salón del reino, eso es el reino. Ajá, ¿y cómo le decimos que sea salvo? No, eso después, tienes que seguir leyendo libros. Oh, hermano, y los libros de los testigos de Jehová pueden llenar, pero lo que se llama varias bibliotecas y todavía no son suficientes para los libros que han editado sobre la salvación, temas de estos temas. No es asunto de leer tanto libro, ¿no? Usted ve cómo la salvación, Dios se la proyectó a este hombre que venía en el desierto. Si leen el libro de los Hechos, ven que este hombre venía leyendo la escritura de Isaías
enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por soldados, por de Dios y abatido. Y el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y de quién hablará? Decía él. En sus adentros él decía, ¿de quién hablará él? ¿Será de él o de otro que va a venir? Oh, bendito el nombre del Señor. Y Dios mandó de un avivamiento que había allá en Samaria, mandó a Felipe y le dijo, júntate ese carro. Y dijo, ¿entiendes lo que lee? Y yo, no, si alguien no me explica, yo no entiendo de qué. Y agarró Felipe esa escritura y empezó a explicarle lo que había sido la obra del Señor Jesucristo. Amén. El hombre la entendió correctamente, perfectamente, y dijo, ajá, me hablaste del bautismo y allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Oh, hermano, lo bautizó inmediatamente sin preguntarle si esto y ajá, y cuántos cuestionarios tienes que primero responder antes de bautizarte, sino que lo bautizó inmediatamente. El que creyera y fuera bautizado. Pero si lo hubiera pasado por un sistema denominacional, espere 2 años de estar allí oyendo, después una lista de tantas preguntas que se le va a hacer, si las contesta todas sin fallar a una, es cuando pasan ni siquiera a bautizarlo, sino a remojarlo. ¿Por qué lo digo a remojarlo? Porque el bautismo original es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y cuando se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo dijo el Señor, pero fíjese bien, esa palabra tenía que ser traída a revelación. Amén. Pasar por la revelación, porque el nombre del Padre es Jesucristo. No que Jesucristo sea el Padre, sino que en el nombre de Dios, yo he venido en nombre de mi Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice, el cual el Padre enviará en mi nombre. O sea que los títulos de la deidad están incluidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo bautizándolo, y él bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios ha hecho, y Dios nos ha librado de todos estos sistemas que lo que hacen es, en vez de acercarlo a Dios, desviarlo más bien de Dios. Porque después que usted agarra una doctrina de esa, mi hermano, ¿cuánto le cuesta llegar o tener la mente abierta para oír lo que Dios está diciendo a través de su palabra? Amén. O sea que le voy a decir una cosa. Hermano Brandio, el pecador religioso es 7 veces peor que el pecador mundano. Porque el pecador que sale de allí de la cantina, el que va fumando, el que está hablando tonterías allí, maledicencia, sabe que necesita arrepentirse. Pero cuando hay un pecador religioso, está aferrado a una doctrina errada y usted no le puede entrar ni con un argumento de él. Ya nosotros tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestra salvación. ¿Quién es usted? Usted que está más protegido en esa fe errada que este hombre que está más, más abierto a oír una palabra del Evangelio. Amén. Bendito el nombre del Señor. Debe que las personas de mal vivir en los tiempos del Señor fueron los que más recibieron el mensaje del Señor. En cambio, los religiosos dijeron, ¿quién de nosotros ha salido a recibir? Oh, hermano, la religión en sí es como, digamos, como una fortaleza para que no se penetre al individuo que está allí. Yo digo, el pecador religioso se convierte mucho más, más difícil de que llegue a los pies del Señor que un pecador mundano. Entonces, lo que tenemos que entender es, como dice el hermano Branham, reconocer nuestro mensaje en esta generación. Reconocer el día en el cual estamos viviendo, que usted reconozca que en verdad sí es el día final. Amén. Porque si nos vamos a poner, dice, pero yo no veo señales en el cielo, yo no veo estrellas cayendo. Hermano, no se puede esperar que las estrellas estén cayendo. Porque ya cuando eso venga a suceder es demasiado tarde. Cuando los elementos ardiendo pasarán, dice la Escritura, y entonces ya eso es demasiado tarde. El mensaje que Dios envía es para nuestra preparación. Y es más, usted no ha venido aquí para ser un espectador, sino para que Dios lo utilice a usted como un instrumento para la palabra que viene a ser manifestada. Amén. A ver si me entienden. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la escena, Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Él era el instrumento, era Dios manifestando todas esas obras sobrenaturales. Pero cuando Él se fue, fíjese bien, entonces trajo la investidura de poder sobre la iglesia para que las obras que Él estaba haciendo ahora tuvieran continuidad, pero a través de la iglesia. Amén. ¿Me está entendiendo?
Entonces Dios ha traído en la manifestación del Hijo del Hombre, ha traído un profeta, ha traído la palabra, ha traído señales y maravillas por todos lados. Ya el profeta terminó su obra, pero la etapa que sigue será la iglesia quien la va a desarrollar. El protagonismo la tendrá la novia del Señor Jesucristo. Entonces, usted no solamente está viniendo aquí para solamente ser un espectador, sino para llenarse de esa palabra y tomar la posición que le corresponde en el cuerpo de Cristo. El que le tocó ser esto, el que le tocó ser como mujer dentro de lo que ella es, desempeñe una labor que sirva para glorificar el nombre del Señor, que hable de esta palabra, que hable de este mensaje. El hombre que está allá en el albañil, el que es el mecánico, allí dentro de su trabajo, de su oficio, él también esté manteniendo, haciendo la labor que le corresponde dentro del cuerpo de creyentes. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Cada quien con lo que esté asociado haciendo su labor, porque lo que viene, viene, y Dios no tendrá a otros pies, a otras manos, a otra boca, sino la novia que está edificando para ese propósito. Amén, amén. Hermano Radio, cuando Él se fue, Dios es un espíritu. Por eso que oramos por este pañuelito acá, Dios. Mientras que Él no esté en la escena, las manos del Señor serán tus manos. ¿Me está entendiendo? Entonces usted consagra sus manos para que Dios utilice esas manos para su gloria, para lo que Él tiene que hacer aquí. Amén. Entonces, lo que Dios es un espíritu, pero Él necesita hablar la palabra, entonces tu boca será la que transmita el mensaje de Dios. Amén. Dios no tendrá pies para caminar, sino los tuyos, mientras que Él está ausente. Amén. En el cuerpo me estoy refiriendo, porque Dios siempre va a estar presente. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces le estoy diciendo que una vez que ya Dios ha hablado toda esta palabra, no hay retorno, ya Dios lo dijo. ¿Creemos o no creemos? Si lo creemos, vamos a seguir adelante, preparándonos, aparejándonos, viendo todo lo que Dios nos manifiesta en su gracia para nosotros seguir creciendo espiritualmente. Amén. Por las cosas que se nos hayan pegado del mundo, lo que nos hayamos tragado del mundo, porque voy a poner este ejemplo que siempre lo he puesto para que sea más explícita la manera de decirlo. Hermano Radio, cuando una persona se está ahogando en un río, lo primero que hacen es sacar a la persona y luego le sacan el río que se tragó, el agua que se había tragado. Mi hermano, cuando Dios está lidiando con una persona, lo primero que hace es sacar a la persona del mundo y luego lo hace expulsar todo lo que se tragó del mundo. Amén, amén. Es Dios limpiando su iglesia, Amén. Dios purificando su iglesia, porque hay una iglesia que ha sido comprada a precio de sangre preciosa. Amén. Pareciera que es un mensaje ya muy viejo, pero no es tal cuando tú por primera vez estás oyendo estas cosas. Dice, ese es el mismo mensaje que vienen hablando hace 2000 años. 2000 años, pero hace 2000 años tú no estabas allá. Tú no habías nacido hace 2000 años. Y a medida que se levantan las generaciones tienen que seguir oyendo de la obra que el Señor hizo en el monte Calvario. Y para cada individuo que se levanta en la escena, ese mensaje del Evangelio de la salvación, un día cuando le entra su alma, ese es el día cuando está escuchando la voz de Dios. Amén, amén. A ver si me entienden. Dice, ese es el mensaje de hace 2000 años, sí, es de 2000 años, pero como yo hace 2000 años no estaba aquí. Entonces, a medida que se va levantando, y yo me he levantado en este tiempo, es ahora cuando me toca a mí dar testimonio e identificarme con esta palabra. Es ahora cuando le toca a usted, que está en la escena, identificarse con esta palabra y dar testimonio de que usted es un creyente de Dios, que sí cree en el plan de la redención. El plan de la redención, sin más, como digamos, sin más remiendo, sin más nada, cosas adicionales, sino el plan de la redención tal y como Dios lo tiene trazado aquí en la palabra. Es la sangre del Señor Jesucristo. No es el carnet denominacional, sino la sangre del Señor Jesucristo. Amén. No es el credo popular aceptado por millones, sino la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que cuenta ahora. Amén. Es lo que funcionó en el Edén y es lo que funciona acá también. Si funcionó en el Génesis, también funciona en el Apocalipsis, como dice la Escritura, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Él sabía para quién estaba enviando este mensaje en esta generación. Amén. Si usted puede decir, a mí me ajusta ese mensaje, denle gloria a Dios por eso. Amén. Si dice, ese mensaje no me gusta, no podemos hacer nada por él. Pero en aquel día, y termino con eso, la mujer samaritana hablando con el
Señor Jesucristo, ella le dijo, Señor, sabemos que cuando venga el Mesías, cuando Él venga, Él nos revelará todas las cosas. Y ella le dijo, mujer, el que habla contigo es. Y esa mujer, mi hermano, allá en lo más profundo de su alma, sintió el impacto. Dijo, yo creo esta palabra. Soltó el cántaro y fue a dar testimonio. Dijo, vengan a los demás aldeanos, dijo, vengan a oír las cosas que este hombre me ha dicho, porque me ha dicho la verdad. Me dijo que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era tampoco. No era un buen testimonio. Digo, no era un testimonio para sentirse orgullosa, ¿verdad? Es decir, me dijo la verdad, sin conocerme. Yo no lo conozco ni él me conocía aparentemente. Pero me dijo que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía tampoco era marido. Era un marido legítimo. Oh, bendito el nombre del Señor. Hermano, dice, ella estaba por encima de aquellos fariseos y aquellos saduceos que no pudieron recibir al Señor. Y la razón era porque había representación de Dios en su alma. Dios desde la eternidad dijo, cuando esta mujercita esté allí en la escena, yo llegaré con esta palabra y tú le vas a decir amén a esa palabra. Amén. Esa fue la diferencia. Amén. Y esa fue la diferencia ayer y lo seguirá siendo hoy y todo el tiempo, que quien tenga representación de Dios en su alma, esta palabra le ajustará bien. Amén. Amén. No le sonará como una cosa ahí desagradable, porque dice la Escritura que cuando hablaba este hombre, Esteban, los oídos de aquellos que lo escuchaban le rechinaban. Pero mi hermano, cuando un creyente de Dios, predestinado de Dios, desde antes de la fundación del mundo, oye esta palabra, le suena a música y música de la buena. Amén. O sea que hay música buena y música mala. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero esta es la música que a nosotros nos ajusta. Amén. Nos dice la verdad y nos pone ahí de frente y nos dice estas verdades. Amén. ¿Y para dónde me muevo? Muévete hacia Él. Oh, bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga.